Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un estandarte soñar si se generó el sol. Muy buenos días, hoy lunes 22 de junio de este año 2026, un día especial para el Poder Legislativo, no solo de Venezuela, sino de todo el continente americano. Hoy 22 de junio, hace exactamente 2 siglos, 200 años, a esta hora ya estaban convocados gran parte de los plenipotenciarios delegados del continente, bien sea participando, bien sea como observadores o como invitados al Congreso Anfictiónico de Panamá. En Panamá, recuerden que para ese entonces formaba parte del territorio de la Gran Colombia, ese Congreso Anfictiónico que visionaba el libertador Simón Bolívar de los tiempos de Miranda y que se instaló un día como hoy, para que sea el centro del universo, el centro de los debates de la idea con las 4 partes del globo, como lo visualizó Bolívar en aquel momento. Y bueno, en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, en nombre de la Oficina General de Participación Ciudadana, en nombre de la Dirección de Cultura, les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy estaremos conversando sobre este tema tan importante para el Poder Legislativo. Y bueno, y como todos los lunes me encuentro en compañía de nuestra bella investigadora, locutora de la Universidad Central de Venezuela y de acá de la Asamblea Nacional, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? De Bicentenario, está de Bicentenario hoy. Estamos de Bicentenario el día de hoy, así es, estamos conmemorando los 200 años de este gran evento. Bueno, bienvenidos a su programa, Historia del Parlamento y algo más. Así que hoy tenemos un tema de lujo, porque sin duda estamos hablando de este gran evento donde se congregaron esas naciones, esas repúblicas emergentes, esa gran alianza que Bolívar buscaba, visionaba como una gran unidad para, bueno, hablar sobre puntos de interés, conversar ese gran Congreso Anfictiónico de Panamá. También no solamente los unía la parte política, sino que también fue concebido para la seguridad militar de las naciones. Así que, bueno, nosotros vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de este gran evento, quienes concurrieron a este gran Congreso Anfictiónico de Panamá. Es importante que investigando un poco, antes de ir al antecedente, iba a hacer referencia de por qué se llamaba anfictiónico, porque se dice el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero, ¿por qué es anfictiónico? Bueno, eso se hace referencia a la Liga Anfictiónica de la antigua Grecia. Bolívar lo tomó este concepto histórico, ya que era una confederación de ciudades-estados griegos que se unían precisamente para resolver conflictos y protegerse de enemigos comunes y tomar decisiones de interés mutuo. Así que es importante también empezar por ahí. ¿Por qué la palabra anfictiónico? ¿De dónde viene? Fíjate que entonces Bolívar retoma este concepto histórico con el fin de crear eso mismo, una gran alianza y confederación de repúblicas hispanoamericanas para defender su soberanía y también fomentar la cooperación continental. Excelente, porque es importante saber por qué anfictiónico. Sí. No solamente un título, sino tiene una connotación político-histórica.
Fíjense, para los antecedentes de este bicentenario, el día de hoy es importante y debemos rendirle homenaje al gran Francisco de Miranda. Él fue que desde finales del siglo XVIII, tempranamente, podemos decirlo, ya cuando Bolívar prácticamente era un niño y un joven, él ya buscaba apoyo para la liberación del Nuevo Mundo. Miranda tuvo la concepción de crear una nación de la California estadounidense actual, que en ese entonces pertenecía a México, es decir, al Imperio Español, hasta la Patagonia. Este gran país, esta gran nación, confederación, se iba a llamar Colombia, como efectivamente se llamaría posteriormente, pero claro, un territorio mucho más vasto. Miranda pensó en el incanato, primeramente. El incanato era una especie de emperador americano que gobernase estos territorios, ya que hasta ese entonces, por supuesto, se tenía la concepción de la monarquía y de los grandes imperios por un sostén de estos vastos territorios. Posteriormente Miranda va a ir evolucionando, va a apostar a una especie de república tomando en cuenta el Parlamento británico, pero eso es posteriormente evolucionando, pero en sí él tiene la idea de esta concepción de esta gran nación. Recordemos que las naciones americanas comienzan ya a principios del siglo XIX. Haití es la primera nación en independizarse posteriormente después de los Estados Unidos, primeramente de los Estados Unidos. Estados Unidos lo hace primero en 1776, la guerra dura hasta 1782. Haití lo hace posteriormente a principios del siglo XIX. Es importante destacar que Napoleón Bonaparte intenta retomar el territorio haitiano. Eso es importante saber para comprender más adelante 1826. 1810 las nacientes repúblicas van a empezar a independizarse. Muchos la logran. Nosotros en Venezuela en 1811, Santa Fe, Bogotá también, y la Nueva Granada lo logra en esos años. Quito, se van sumando estas asambleas que se van a tomar con el efecto de que Bonaparte está tomando, derrocó prácticamente la monarquía borbónica del Reino de España. Es importante también, en 1812 los británicos de nuevo atacan a los Estados Unidos. Fíjense, había terminado la guerra en 1782 y en 1812 toman incluso a Washington, incendian la Casa Blanca y frenan la pretensión de Estados Unidos de también liberar y anexar al territorio estadounidense al territorio canadiense. Es importante decirlo porque aunque están las naciones libres, toman su independencia, en algunos momentos está la revanchismo de los imperios europeos para retomar estas antiguas colonias. Es importante. Nosotros en 1815 llega aquí la escuadra de Pablo Morillo. Ya para esa época Tomás Boves había sofocado la Segunda República de Venezuela. Ese año asedia la Nueva Granada, que era una república de 1810, y se crea lo que es la Reconquista Española en 1816. Es decir, viene la monarquía de nuevo a instaurarse en estos territorios. Entonces, yo quiero decir con esto que justamente están siendo, una vez que tú eres libre, no te garantiza que esa libertad sea perpetua, sino está amenazada. Que está totalmente seguro, ¿no? Llegamos al año 1820, se retoma la Constitución de Cádiz en 1812, el Fernando VII queda limitado por los poderes de esta nueva Constitución, de la Constitución del año 12, lo que es la República, una especie de liberalismo que se instaura en España, aceptando la monarquía. Pero en 1823, desde Francia, se crea la Santa Alianza. Al mando del conde de Angulema, los 100.000 hijos de San Luis toman España, liberan a Fernando VII y se instaura de nuevo el absolutismo. Los principales miembros de esa república liberal, quedan totalmente asesinados, fusilados. Y pasa la Santa Alianza a ser una gran amenaza para nuestra independencia. Entonces la Santa Alianza también representa una amenaza hacia las nuevas repúblicas de ultramar. Claro. Viene la doctrina Monroe, América para los americanos, una protección, se puede decir, continental para rechazar esta Santa Alianza en respuesta de esta. Y llegamos al Congreso Anfictiónico en Panamá. Pero es importante, antes de seguir avanzando, las palabras del general José Antonio Páez en su autobiografía al respecto. Sí, fíjate que es muy interesante porque en mismas palabras del general Páez nos dice que cuando en Europa se formó para afirmar los tronos y defender los principios religiosos,
que ellos sostenían, la llamada Santa Alianza, creyeron los emancipados pueblos de América que se veía amenazada su independencia, pues era natural que España buscase aliados, ciertamente, para restablecer el dominio en América, aun cuando tuviera que dividir con ellos sus territorios. De aquí surgió la gran idea de Bolívar de formar una confederación americana para oponerse a la Santa Alianza de las repúblicas a los reyes de Europa. Entonces, considerando como una amenaza a la vida de la nueva república el dominio español sobre las islas de Cuba y Puerto Rico, entraba en los planes de la Confederación libertarlas del yugo hispano, fíjate, mediante los esfuerzos combinados de las mismas repúblicas. Ya por los años de 1825, hubo en México el proyecto de formar en la Florida, si lo permitían los Estados Unidos, una expedición destinada a libertar a Cuba, para la cual contribuirían con buques y hombres los Estados Unidos, México, Colombia, Buenos Aires, Perú, Chile y Santo Domingo. Pero tan atrevida como arriesgada empresa, no pasó de ser una amenaza contra España. Tuvo mejor fortuna la proposición de Bolívar de reunir los diputados de todas las naciones americanas en el Istmo de Panamá, centro del globo que mira al Asia por una parte y por la otra al África y a la Europa. Interesantes palabras. Porque fíjate, se está dando este Congreso Anfitriónico de Panamá en el marco de una amenaza real desde Europa con la Santa Alianza. Así es. Esta amenaza de reconquistar los territorios de ultramar está justamente latente. Y fíjate, el país reconoce ese esfuerzo del libertador Simón Bolívar y de Colombia como anfitriona para realizar esta especie de consenso político-militar para la protección del continente. Totalmente, totalmente. Nos sigue contando... En un día como hoy, cuando se instala el Congreso Anfitriónico. Sí. Hoy, 22 de junio, pues 1826. Imaginarse toda la parte protocolar, los plenipotenciarios, los enviados desde Inglaterra, de Europa. Los emisarios. Pues, la prensa, incluso de la época, tuvo cobertura de esta primera reunión de países americanos libres. Fue realmente un acontecimiento que tendrá consecuencias posteriores y lo hablaremos más adelante. Sí, todo un acontecimiento, no hay duda. Algunos participaron activamente, otros fungieron como observadores. Sin embargo, el general Páez nos dice que el 22 de junio se reunió al fin el Congreso de Panamá. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Puede verse en lo que copio de la obra del historiador Cantú. El historiador Cantú, un gran historiador italiano de la segunda mitad de mediados del siglo XIX. Entonces nos dice, los norteamericanos asistieron a este congreso, pero no tomaron parte en sus deliberaciones. Chile se hallaba agitado por turbulencias interiores. Buenos Aires rechazó la idea de la convocación. Perú, o sea Bolivia, no estaba aún reconocida como Estado independiente. El Paraguay vivía aislado. El Brasil, habiéndose declarado libre de distinta manera, no fue invitado a intervenir. Y así, solamente los diputados de México, de Guatemala, de Colombia y del Perú juraron mantener la Federación Perpetua, la República Popular Representativa y Federal, y una constitución como la de los Estados Unidos, a excepción de la tolerancia religiosa. Excelente. Bueno, vamos al corte con una canción hermosísima de Luis Miguel, que era de Nino Bravo, sí, América. América, disfrútenla. De un oro estandarte soñar. Continuamos en nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más. Hoy, bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá, 22 de junio del año de 1826, con esta hermosa canción de Luis Miguel, la versión de Luis Miguel, porque la canta el gran Nino Bravo, gran español Nino Bravo.
esta versión de Luis Miguel, América, del año 1992. Hermosa justamente canción. creada con América, el motivo sí. de los 500 años del encuentro de dos mundos, que fue aquel año de 1992. Y bueno, y vamos, continuamos en nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más con las palabras ahora de Rumazo González. Así es, nos dice entonces ahora el historiador Rumazo González sobre este gran acontecimiento del Congreso Anfitriónico de Panamá, que sin tomar en cuenta aparentemente el oleaje embravecido del que se alza contra él, despacha rumbo a Panamá a los delegados al Congreso Anfitriónico que convocará con el propósito de hacer el entendimiento y unidades continentales. Trátase de una suprema realización, considerada por él como la consecuencia ancha y honda de la guerra libertaria. Este ideal había sido lanzado por él como iniciativa 11 años atrás y había insistido sobre el particular ante las cancillerías de América en repetidas ocasiones. La invitación la pasó oficialmente a los gobiernos del Río de la Plata, a Chile, a Guatemala, en este caso la Confederación de la Zona Centroamericana, y México, a nombre de Colombia, por supuesto. Los Estados Unidos fueron invitados, aunque habiesen mostrado persistentemente antencionista a causa de sus negociaciones con España en la compra de la Florida. Sí. La Gran Bretaña es llamada también como observadora y el Congreso se instala en efecto ese día 22 de junio de ese año de 1826, fecha imperecedera en la historia, con la concurrencia de los delegados de Colombia, de Guatemala, de México y Perú, únicamente. El conclave queda así completo y al final de 10 sesiones se firma un acuerdo que nunca alcanzó su ejecución. Sin embargo, se trataron 3 puntos o fueron acordados 3 puntos muy importantes. Primero, número 1, un tratado de unión, liga y confederación perpetua, a cuya confederación podrían incorporarse las potencias de América, cuyos plenipotenciarios no habían concurrido al Congreso. Número 2. Un concierto que ampliaba lo estipulado sobre la renovación de la Asamblea con el fin de hacer cada vez más fuertes e indisolubles los vínculos y relaciones fraternales por medio de frecuentes conferencias. Es importante. Tercero, una convención que fijaba el contingente militar con que cada uno de los estados confederados debía contribuir a la defensa común, tomando como base la población de los estados contratantes. La contribución de los estados era la siguiente: Colombia, 15.000 hombres y 2 millones de pesos. México, 32.000 hombres y 4 millones de pesos. Guatemala, 7.000 hombres y 900.000 pesos. Perú, 5.000 hombres y ninguna cantidad fijada en dinero. Es interesante este ejército continental, Sí. Esta iniciativa para crear una protección americana en contra de las amenazas que se extendían desde Europa con la Santa Alianza. Totalmente. En ese momento y las futuras amenazas también. Fíjate que quería conversar también un poco sobre las palabras de Páez, cómo evoca que ciertamente había esta iniciativa donde estos países pues van y realmente quieren esta unión, esta alianza hispanoamericana o en este caso americana, no del todo fue tan fácil, ¿no? No fue tan fácil porque fíjate cómo estaba Chile internamente con sus contradicciones internas políticas, el mismo Perú, lo que es hoy Bolivia, pues bueno, entonces, el Alto Perú, que era Bolivia, pero aún no había sido reconocida Bolivia como una nación independiente. Entonces había también una complejidad allí que hay que tomar, que quizás por eso no del todo se concretaron, ¿no? Estas conversaciones o esto de lo que se quería en este gran congreso. Y la propia Colombia también devastada por la guerra, de una guerra larga que se inició en el campo venezolano y terminó en los confines
del continente, en el Perú, financiada mayormente desde Colombia. Sí. También, por supuesto, la mayoría de los hombres que habían combatido, algunos heridos, muchos fallecidos. Sí. Los movimientos separatistas desde Valencia, Compay. Eso estaba allí, en el estaba ambiente. allí y va a surgir sí. con más fuerza a partir de 1826. El fantasma de centralismo y federalismo. Total. La complejidad de México. Sí. Estados Unidos con la compra de la Florida, pero Sí. sí estaba atento con la amenaza de la Santa Alianza que ellos sufrieron, como dije, una segunda guerra de independencia en 1812. Claro. En claro. fin, está toda esa circunstancia que a veces no se estudia de una manera global. Total. Y se ve realmente pues cómo estas naciones en medio de sus complejidades políticas y militares, pues tal vez fue una también de las razones en las que no se pudieron concretar totalmente los objetivos políticos No que se se concreta, querían sí. en este Pero congreso. se dice que el Congreso Anfitriónico de Panamá fracasa, pero realmente No del todo. no fracasa. Está esa iniciativa en tiempos difíciles, está este vanguardismo, de verdad, porque Es un hito fue pionero. vanguardia, nuestros Sí. padres fundadores, no solo nuestros padres Bolívar, sino todos los que formaban parte de aquella gran coalición, aquel intento, que si no se concretó en ese momento, 1826, en las reuniones futuras, va a surgir lo que resta de siglo y al principio del siglo XX, el panamericanismo. En los tiempos, ya en la década de los 30, 1930 del siglo XX, fíjense, está la Convención de Cancilleres en Buenos Aires, 1936, donde frente a una amenaza de guerra mundial, que justamente en ese momento el ascenso del fascismo Sí. en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania Sí. y el expansionismo del imperio de Japón en el Pacífico, se estaban preparando las potencias para una guerra y hubo el momento de retomar ese Congreso Anfitriónico de Panamá para crear una gran coalición nacional ante la guerra que se avecinaba Claro. en cuanto a suministro de materia prima y también tener una protección del continente. Eso fue en 1936 en Buenos Aires, se ratifica en La Habana en 1940. Ahí se ratifica que el ataque de una nación extranjera a una americana sería considerada como un ataque a todo el continente. No hay duda que una reedición de la doctrina Monroe. Recuerda, en 1940 ya la guerra había comenzado en Europa y en Asia. Realmente el expansionismo japonés. En febrero de 1942 se realizó una reunión de cancilleres en Río de Janeiro. Allí ya la guerra se avecinaba sobre el continente, ya habían atacado los japoneses a los Estados Unidos en Pearl Harbor, arrastró todo el continente, teníamos una coalición que atacaba a una nación americana para colocarnos del lado de las democracias. Fíjate, nosotros nos suscribimos y a las pocas semanas, Carolina, nos atacaron los submarinos alemanes sin declaración de guerra aquí en el Golfo de Venezuela, en el lago de Maracaibo. Y por supuesto hubo una coalición continental de apoyo hacia nuestro país y a cualquier país que haya sido atacado por el nazifascismo para defendernos. Solo tenemos la tecnología, pero nos apoyamos entre todos. Claro. Y esos son descendientes directos de punto importante del Congreso Anfitriónico de Panamá. Claro, total. Llegamos Sí. a la época 1948, se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA, La OEA. que también era directa de ese Congreso. fundamento. Sí. Más adelante, en 2010, en Sí. México se da los lineamientos de lo que sería la CELAC. La CELAC, claro, es otro Y se gran instala aquí, ejemplo. fíjate, en 2011, en Caracas, en diciembre de 2011, nace la CELAC, con el presidente pro tempore Sebastián Piñera. en aquel entonces. Excelente. Perdón. Sí, no, es parte, esto es parte de, digamos, ese antecedente del Congreso Anfitriónico de Panamá, y no hay duda que, bueno, podríamos decir que esos organismos directos, pues podrían ser la OEA actualmente, y por supuesto la CELAC también, donde, bueno, ahí está la comunidad latinoamericana y caribeña, y obviamente, bueno, en la OEA pues participa gran parte de todos los Fíjate, países sí. de este continente americano. Yo tuve el Entonces, honor en el marco del Bicentenario, Sí. que fue en julio del año 2011, bueno, aquí antes de la instalación de diciembre, hacia el mes de julio y agosto, nos visitaron todos los cancilleres de la CELAC. Y yo tuve el honor de recibirlo en el Salón Fue un evento Elíptico. histórico total. Tuve el honor de recibirlo en el Salón Elíptico, acá en el Palacio Federal Legislativo. Recuerdo a la canciller Ángela Holguín, de Colombia. De Colombia. Recuerdo diferentes cancilleres. Tuve yo la oportunidad de decir unas palabras con motivo del bicentenario, de la creación de nuestra independencia, y explicar aquellas obras de arte relacionadas, junto con el Arca, el libro de acta de 1811,
para la instalación ese año de la CELAC. O sea, la CELAC se instaló, un momento histórico para las Américas, Claro, no solamente que sí. Venezuela, sino gran Sí. parte de la América Sí. se encontraba en el bicentenario de la declaración de su independencia. Es tanto la Organización de Estados Americanos como la OEA son instituciones que, pese a las diferencias, por supuesto, de punto de vista de partidos políticos, Sí. Existe el pluralismo, existe hondo sentimiento de democracia, de justicia, de libertad, en el cual las naciones pueden dividir la diferencia Así es. en el marco de las negociaciones, de los diálogos, mantener la unidad en el marco incluso de la pluralidad de cada país, por Así supuesto, es. la independencia de cada nación. Que ese es el fin mayor, ¿no? Con lo que buscaba, en este caso, bueno, ese sueño de nuestro libertador. No nos queremos ir sin antes destacar, como siempre lo hacemos, aquí en Historia del Parlamento y algo más, nuestro patrimonio artístico de nuestro palacio. Y bueno... Y tenemos la imagen de Bolívar, cómo era sí, Bolívar en 1826. ¿Cómo era Bolívar en esa fecha, en 1826? 1826. ¿Cómo era retratado? De hecho, vamos a hacer un programa especial sobre este retrato. Aquí está el retrato del Libertador en 1826, es decir, hace 2 siglos, en el marco del Congreso Anfictiónico de Panamá, está este retrato. Esto es un retrato anónimo. Se realizó en Lima y que posteriormente en el siglo XX, hacia la década de 1960, fue adquirido por el Congreso de la República y hoy se encuentra en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Total. Eso es el Bolívar de 1826. De hecho, pronto haremos un programa especial sobre esta maravillosa obra de arte. Y bueno, con esta imagen del Libertador Simón Bolívar, Sí. con este conocimiento, esta develación del Congreso Anfictiónico de Panamá, y que sabemos que no, si quizá al principio se frenó este avance por diferencia político-económica, posteriormente dio luces hacia el futuro y aún nos sigue guiando en el largo camino de unidad continental de la América. Total, excelentes palabras. Bueno, nos despedimos aquí en Historia del Parlamento y algo más. Será hasta el próximo lunes. Recuerden, por favor, compartir el programa y también estamos a través de Instagram por Poder y Leyes. Así que será hasta el próximo lunes. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.